Hemos firmado aquí entonces la posesión de Francia como ministra de la Igualdad. El Ministerio de la Igualdad se aprobó por ley, por iniciativa de este gobierno, sobre la base que vivimos en una de las sociedades más desiguales socialmente de toda la tierra, medido por las estadísticas que se inventaron para ello. No hay casi un lugar del mundo en donde la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen sea tan grande, tan distante como en Colombia. Esa inmensa desigualdad ha traído muchísimos de los problemas más graves que vive nuestra nación hoy. La violencia, por ejemplo, es producto de la desigualdad social. El narcotráfico es producto de la desigualdad social. La falta de construcción de una nación que pueda incluir a todas y todos en un territorio tan hermoso, tan bello como el que tiene Colombia y que nos provoca hambre, pobreza, es uno de los problemas que se derivan de la desigualdad social. En muchos países hay pobreza, y más que en Colombia, pero porque el país es pobre. Pero en muy pocos países hay pobreza cuando el país es rico. Y Colombia es muy, pero muy rica. El que exista pobreza en un país rico, en donde existan niñas y niños que mueren por desnutrición, sea porque la calidad del agua es mala, sea porque no hay comida sólida, nutrientes, es porque quienes tienen, lo tienen tan de manera codiciosa que le roban y le saquean al pueblo sus recursos y no le permiten siquiera comer. Un ejemplo de esos es La Guajira. ¿Cómo es posible que habiendo exportado más o menos en una cuenta hecha aquí en borrador unos 200.000 millones de dólares, 200.000 millones de dólares, multiplíquenlo por 5.000 los que puedan hacer esa operación aritmética rápida, y nos daría una cifra tan portentosa que uno diría, cada guajiro, cada guajira podrían ser ricos en Colombia. Y lo que tenemos es una de las mayores tasas de pobreza. Esa distancia entre esa riqueza aquí cerca, que se llama carbón, exportada por una sola empresa, y esta pobreza aquí mismo, en el mismo territorio, en donde miles de niños y niñas mueren de sed. No es culpa de la cultura, no es culpa de que es que el pueblo guayú es así, es asá. Esas son excusas. Es culpa de un Estado indolente, de un Estado que ha saqueado el territorio, que lo ha visto como un lugar de conquista, de pisoteo, que no importa lo que piense allá la mujer, o lo que piense aquí el hombre, o el niño, o la niña, o el viejo, o el palabrero, lo que les importa es la codicia, sacar de la manera más rápida posible, como si les diera pereza que la riqueza se quedara unos instantes en la región, y entonces construyen un tren rápido de alta velocidad, ultramoderno, que no tiene Colombia en ninguno de sus departamentos, ni siquiera en Bogotá, en donde no ha sido posible construir un metro de alta velocidad, porque simplemente la clase política de la ciudad es tan codiciosa como la que saquea el territorio de La Guajira para sacar carbón. Es la misma clase política. Solo ese tren sirve, ahí sí, pero no para la ciudadanía, no para transportar carga, no para transportar pasajeros, sino para sacar lo más rápidamente posible el carbón, para embarcarlo en grandes buques, para que pueda llegar lo más rápidamente posible a las fábricas del mundo desarrollado, para quemarlo y volverlo gas venenoso para la vida de la humanidad.
Mientras tanto, enormes ganancias de las cuales ni un dólar llega a la población. Si llega a la clase política, se la roba. Por eso hay desigualdad social en Colombia. La Guajira lo demuestra. Porque no somos pobres, somos ricos, pero un intermediario se queda con la riqueza y no permite que fluya hacia la población para que ésta pueda vivir en dignidad. El Ministerio de la Igualdad es un instrumento para ayudar a resolver ese problema. Ojalá el próximo gobierno no lo borre, dependerá del electorado colombiano. Ya les da envidia que las primeras políticas que hace este gobierno no ha cumplido aún un año, vayan en beneficio de los más pobres. Les da alergia el que se pretenda hacer una política de salud donde los médicos vayan a la ranchería. No les parece. Les parece que los enfermos tienen que hacer filas en los hospitales para no encontrar los remedios que podrían salvarlos y entonces hacer el paseo de la muerte mientras los dueños de las EPS terminan quedándose con el dinero público de la gente. Les da alergia que hablemos de que a un viejo o una vieja le llega una pensión. Qué cosa tan horrible, dicen en Chapinero, que el anciano que vende bonais en los pueblos de la costa caribe pueda tener un dinero con el cual poderse servir un plato de sopa caliente y poder dormir en una cama cómoda y poder ser recibido con amor por su propia familia porque lleva el mercado para su casa. Les da alergia que la gente pobre pueda recibir algo de su propio país. El Ministerio de la Igualdad tiene que ayudar a solucionar eso. Tiene que ir a los más excluidos de los excluidos. La más excluida es la mujer. Y yo quiero decirle a la mujer guajira que llegó el momento de tomar las riendas. Que no nos gusta a los hombres, claro, que estamos acostumbrados. Pero cuando los hombres no somos capaces, cuando los hombres lo único que hemos conducido a esta región y al país es a la guerra, al conflicto, a las armas, a matarnos entre nosotros mismos, pues le toca el papel a la mujer a ver si puede cuidar la vida, a ver si puede cuidar el territorio, a ver si puede cuidar el agua, a ver si puede cuidar el alimento de la población. Por eso el Ministerio de la Igualdad tiene un viceministerio que se llama de la mujer. No había existido en el Estado colombiano. En el Estado colombiano no había nada que dijera, oiga, la mujer, nada. Era un silencio, como si la mujer no existiera en Colombia, siendo la mayoría de la población colombiana. Como si este fuera el país de los hombres. Derechos del hombre, decía Antonio Nariño, como si la mujer no existiera y resulta que son derechos del hombre y de la mujer. La primera desigualdad social que hay que vencer en Colombia es la distancia y la diferencia que socialmente se impone entre el hombre y la mujer. La mujer tiene todo el espacio del poder político y económico que nosotros queremos abrir para que haya igualdad. Que la igualdad es una frase de izquierdistas. Pues sí, desde que fundamos la República de Colombia, los que creemos en la igualdad, la libertad y la fraternidad, volvemos una realidad y una obsesión política el que podamos nacer como seres humanos iguales. Y por tanto, hombres y mujeres somos iguales, socialmente hablando. Que hay una exclusión contra la juventud. Hoy, las denuncias que salen terribles, tremendas, por la televisión pública,
son las confesiones de exmilitares de diferente graduación que fueron llevados a una ignominia por órdenes políticas, disparar contra su pueblo, levantar el arma pública comprada con dineros públicos contra los dueños de esa arma, que es el pueblo de Colombia, porque las armas de la nación tienen un propietario, el pueblo. Yo soy víctima de eso. Yo soy víctima de eso. Tú fuiste víctima. Homicidio en el 98 en Chorrera, La Guajira, y hoy nadie nos ha querido dar explicaciones, porque ni el gobierno nos quiso dar explicaciones. Yo soy víctima de eso. Ahora nos comentas bien el caso cuando terminemos, compañero. Llevar a los militares de Colombia, a los hijos del ejército de Bolívar, a dispararle a 6.402 jovencitos y jovencitas inocentes por un pollo, por un permiso, por una medalla, por un decreto que premiaba la muerte y que firmó un hombre de civil y de corbata en un gobierno que dijo que esa era la seguridad. Jamás se puede llamar seguridad el disparar contra el pueblo. Jamás se puede decir que un pueblo es seguro si las propias armas, si las armas de su propiedad terminan disparándole a sí mismo. 6.402 jovencitos que constituyen el crimen contra la humanidad más grave cometido en la historia contemporánea en todas las Américas, y se cometió en Colombia. Y ahora los asustados responsables de ese crimen contra la humanidad, los políticos de corbata que llevaron a esa degradación a las Fuerzas Armadas de Colombia, andan juntándose ahí asustados, uniéndose para ver cómo se detiene el gobierno del cambio, el pacto de silencio de la oligarquía, porque se saben cómplices del asesinato, porque se saben cómplices de la corrupción, porque saben y tienen temor de que un pueblo se ha levantado para que nunca más sea gobernado por asesinos, ellos sí terroristas, que disparándole a los ojos de la juventud porque protestaban, porque tenían hambre, no habían acabado de secar la sangre de los 6.402 jóvenes ejecutados extrajudicialmente y se aprestaban a matar otros 100 simplemente porque protestaban y se creen demócratas. Una oligarquía así tan sucia de sangre ya no tiene la autoridad moral para dirigir los destinos de una nación. Esa juventud tiene que ser reivindicada. Esa juventud excluida, algunas de cuyas personas aún están en las cárceles acusados de terroristas, cuando simplemente eran jóvenes de barrio, que no tenían ni universidad, que no tenían ni con qué comer, que tenían era que caminar y caminar las calles desesperados, porque la sociedad misma no les brindaba un destino. Esos jóvenes excluidos también tienen un espacio en el Ministerio de la Igualdad. Y por eso hemos construido una subdirección de juventudes en el ministerio, de la juventud excluida. Ahí queremos que se pueda realizar varios programas en los días que están por venir. Jóvenes en paz, poder entregarle al joven una posibilidad en la vida antes de caer en una banda criminal, antes de portar un fusil ilegal, antes él mismo de enfrentar y disparar el fusil contra otro joven de la misma raza, de la misma pobreza, solo porque tiene otro uniforme, otra sigla o porque es del Estado.
No podemos tener un país digno mientras los jóvenes maten a los jóvenes en Colombia. Y eso va en cualquier sentido. Jóvenes en paz, jóvenes que puedan estudiar, jóvenes que puedan trabajar, jóvenes que puedan crear poesía y arte, jóvenes que puedan investigar, muchachos y muchachas que puedan ser científicos, médicos o escritores, muchachos y muchachas que puedan ser el futuro real de esta nación y que se críen en medio del amor, del afecto, de la aventura, de la búsqueda, de la paz. Nunca jamás que se críen en medio de la sangre y de la violencia. Le da ira a la oligarquía colombiana que nosotros podamos abrir esos caminos. Le da ira a quienes siempre han detentado el poder en Colombia y lo han ensuciado de corrupción, cocaína y sangre. Que podamos enaltecer el ejército de Colombia y la policía. No hace mucho la Policía Nacional estaba en sus peores momentos de ilegitimidad frente a la población. Hoy está arriba. Hoy el Ejército Nacional es amado por toda Colombia. Hoy lo que aplaude es toda Colombia viendo a un general que en lugar de bombardear niños y niñas, los rescata vivos de la selva. Ese cambio es un cambio sustancial. No es la búsqueda de la muerte, es la búsqueda de la vida lo que nos enaltece, lo que nos llena de honor, lo que nos dignifica, lo que nos unifica como nación. El país ha observado, incluso a través de las pantallas de televisión, la gran diferencia que hay entre el pobre soldado que confiesa ante el tribunal que le ordenaron ser un asesino y los jóvenes soldados y generales que hoy condecoramos porque fueron capaces, juntándose con el movimiento indígena de la región, de rescatar con vida 4 niños pobres e indígenas que no por ser pobres merecían entonces todo el respaldo del Estado colombiano para encontrarlos como lo encontramos. Hay una gran diferencia entre estos dos hechos. En eso consiste el cambio. Y ahora sí se entiende por qué hay que juntarse, ordenan ellos, para ver si se detiene el gobierno. Porque este gobierno quiere construir la igualdad. Seguimos con Petro y Francia. En ese Ministerio de la Igualdad hay un viceministerio que tiene que ver con la diversidad étnica, con el hecho de que estamos construidos como nación a través de pilares diversos que se han juntado. Los pueblos que estaban aquí por milenios antes de que llegara el primer español, muchos de los aquí presentes son sus descendientes. Pueblos ancestrales, pueblos que tenían sabidurías milenarias que pueden incluso enseñar al mayor científico que hoy pueda existir en la civilización occidental. Pueblos traídos a la fuerza, como las negritudes, como los pueblos del África, para ser forzosamente esclavizados en Colombia. Ni siquiera nuestros libertadores republicanos fueron capaces de liberar a los negros y a las negras, quienes eran condenados a la esclavitud de ellos, sus hijos, sus nietos, a perpetuidad. Hasta 50 años después pudo haber una liberación. Esa sangre negra hace parte también de nuestra nación. La sangre mestiza, la diversidad inmensa de Colombia. Solo que en este país la república no se llamó democracia, porque si se hubiera llamado democracia, los pueblos negros y los pueblos indígenas no hubieran sido conducidos ni a la esclavitud, ni a la exclusión, ni al peonaje, ni a la mayor de las pobrezas. ¿Dónde están las regiones más pobres de Colombia? Donde viven los indígenas, donde viven los negros.
Eso se llama racismo. Eso no se llama democracia. Y por tanto el Ministerio de la Igualdad tiene el objetivo y la función de construir la igualdad entre los pueblos, la igualdad en medio de la diversidad, la equidad que permita que nadie por su color de piel, por su lengua, por sus ancestros, sea excluido de la vida política, social y económica de Colombia. Esos son los objetivos entre varios. Claro que el Ministerio de la Igualdad tiene que ver con los discapacitados y las discapacitadas. No había nada que los atendiera en Colombia. Claro que el Ministerio de la Igualdad tiene que ver con quienes tienen visiones sexuales diferentes, orientaciones sexuales diferentes, a los cuales se excluían e incluso hasta mataban. Aquí se puede ser en Colombia como se quiera hacer, porque lo que queremos es que este territorio sea de la libertad y sea de la democracia. Bien dice la canción, y en toda la Guajira me hice libre. Ese es el objetivo. Entonces, el Ministerio de la Igualdad tiene ese tipo de objetivos. Ahora hablamos, compañero, cuando termine el acto. Tranquilo. Estamos... Un segundo y me voy, porque yo también voté por el cambio. Habla. Nosotros, yo soy delegado nacional por la Plataforma Nacional de Juventudes. Pertenezco al subsistema que el día de ayer nos reunimos por primera vez. Hicimos un hito histórico. Cansados y aburridos de acudir al departamento y a la gobernación que nos ha ignorado toda una vida. Y sin intermediarios hablamos con tan alto rango. Nosotros pensábamos que era imposible gracias a su gobierno. Pero empecemos por un ejercicio de escucha y le comento una situación que tenemos aquí, en el ya y en el ahora. Nosotros venimos en representación de las juntas de acciones comunales, territorios que gracias a su gobierno tienen un espacio en el que el resto de Colombia sabe que no tenemos internet. Yo tengo internet en mi casa, pero conmigo vinieron de una comunidad que nos sentimos olvidados porque este es un espacio de construcción. Tenga presente, señor presidente. Bueno, gracias. No queremos sabotear. Bueno, ya quedamos interrumpidos. Entonces, ahora podemos dialogar, compañero, más adelante sobre las comunidades de conectividad, que es de lo que estamos hablando. Pero en este momento estamos terminando la posesión de la ministra de Igualdad, Francia Márquez. Entonces, terminamos, ministra. El Ministerio de la Igualdad entonces tiene el objetivo de equilibrar la sociedad colombiana, de equilibrar el territorio colombiano, de equilibrar el hombre y la mujer, de equilibrar la juventud y la sociedad, de equilibrar la persona en discapacidad con el resto de la sociedad que no está en condición de discapacidad, de equilibrar las heridas que ha causado la desigualdad en Colombia. Si lo logramos, si iniciamos ese camino que no es de la noche a la mañana, a menos que el pueblo de Colombia pudiera movilizarse con mayor fuerza, con mayor magnitud, podemos decir con certeza que podemos construir la paz. Podemos con certeza poder decir que podemos construir una nación grande. Podemos con certeza decir que podemos construir la Colombia de nuestros sueños, es decir, la Colombia que sea una potencia mundial de la vida. Muchos de ustedes son de Manaure. Manaure, tierra de sal. Manaure, donde más de un niño y una niña han muerto por desnutrición, por la mala calidad del agua. Manaure, que se va quedando sin ninguna opción a pesar de estar cerca del mar. Manaure, que está viendo la muerte y la desesperanza en los ojos.
esa carpa que está detrás de esta empalizada atendió niños y niñas en desnutrición. No fue puesta sino hace 3 meses, a pesar de que eran miles los niños que morían. Y el Ministerio de Salud Nacional se negó a poner el personal para atender a los niños y a las niñas, incluido el comienzo de este gobierno. Fue Lucho, buscando aquí, buscando allá, el que pudo conseguir algunos elementos, arañando, para poder salvar los niños y las niñas en esta carpa que está aquí detrás, que salvó vidas. Eso no puede seguir siendo en La Guajira. Este gobierno no merecería seguir ni un segundo más siendo gobierno si sus entidades le terminan dando la espalda a salvar la vida de los niños y de las niñas en Colombia y en La Guajira. Esa carpa tiene que variar y ojalá el ministro de Salud me esté escuchando por aquí. Aquí en algún lugar debe estar el doctor Guillermo Alfonso. Esa carpa tiene que dar paso a un puesto de salud y ojalá a un sistema de salud preventivo. Ese lugar tiene que convertirse en simbólico para que sea el centro del sistema de atención preventiva para la niñez y para la población de La Guajira. Ya no será una carpa. La próxima vez que vengamos, espero no a subirnos en esta tarima improvisada. Ahí tiene que haber una instalación que dignifique al pueblo de Manaure, que dignifique a la niñez de La Guajira y que permita decir que los tiempos en donde los niños y las niñas morían de sed y de mala calidad del agua definitivamente terminaron. Si no, no va a haber igualdad en Colombia. La igualdad no se mide sino en vida. El gran indicador de la igualdad es la vida. Y si lo que tenemos aquí es estadísticas de muerte, entonces lo que tenemos es una inmensa desigualdad en la sociedad de Colombia. Queremos recuperar esas salinas de Manaure. Como congresista fui el autor de la ley Sama y se aprobó en el Congreso. Pasaron varias décadas de ese entonces y hoy lo que sabemos es que Sama ha quebrado por la desidia, por no saber administrar una empresa, por no saber que esa sal era la base de una riqueza nacional que podía crear una plataforma industrial en beneficio del pueblo de Manaure. El Estado de Colombia, el gobierno nacional va a capitalizar la empresa Sama para salvarla. La vamos a dirigir públicamente y la vamos a poner al servicio del pueblo de Manaure para que a partir de allí se pueda construir una plataforma de industrias químicas que ojalá sea administrada y sea beneficiaria de la población de Manaure. Aquí continuamos con nuestra agenda. Ahora iremos a dialogar en el círculo de la palabra los problemas concretos de la población guayú, específicamente ante el pueblo de La Guajira, aquí reunido por miles. Se han convocado multitudes en el pueblo de La Guajira a rodear el gobierno nacional. Ante esta multitud y estos pueblos diversos queda posesionada Francia Márquez como la primera ministra de Colombia del Ministerio de la Desigualdad para que se vuelva igualdad. El Ministerio de la Igualdad. Gracias. Gracias, muy amables.